Mi querido consejero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, un gusto tenerlo nuevamente aquí a través de Radio Sucre. Buenos días, Osvaldo Enrique, gracias por la oportunidad de dirigirme al país. Buenos días a la ciudadanía, estoy a las órdenes para informar del proceso electoral. ¿Cómo estamos a propósito de todos estos dime que te diré? Estamos viviendo casi una suerte de round pugilístico, mi querido consejero. Ataca el Tribunal Contencioso, ustedes también apuntan, recusan por un lado, los envían a la Fiscalía. ¿Cómo traslucir esto con este panorama electoral en términos generales del país, mi querido consejero? Sí, Osvaldo, lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral nos ha puesto en esta situación. Si me permite hacer un breve resumen de este tema, el señor Contralor pidió al Consejo Nacional Electoral que sea revisado y que se elimine del registro electoral a 4 organizaciones políticas. Nosotros procedimos de esa manera. El Tribunal Contencioso Electoral, ante la apelación de estas 4 organizaciones políticas, resolvió devolverles la vida jurídica a 3 de ellas, a 3 organizaciones políticas, de las cuales en 2 no existió ningún pedido de reparación integral ni que regresemos a foja cero, nada. Simplemente regresaron a la vida jurídica y se siguió el proceso de calificación de candidaturas y ahí concluyó. Lamentablemente, con este movimiento, el 8 de diciembre modifican una sentencia del propio Tribunal Contencioso Electoral y sacan un auto de ejecución en el que exigen que se les dé como medida de reparación integral el derecho a realizar elecciones internas, desde elecciones internas, es decir, alterar el calendario electoral, que es una potestad del Consejo Nacional Electoral, la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Por eso es que se dictaminó fechas para cada uno de los procesos. Muchas de estas fechas incluso ya precluyeron. El caso de democracia interna, todas las organizaciones políticas tuvieron su tiempo para hacer democracia interna, para inscripción de candidaturas, para calificación de candidaturas. La misma organización política que estamos en el problema, hizo la democracia interna para las 3 candidaturas nacionales, que es presidente de la República, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, y en 15 provincias se hizo democracia interna para los asambleístas provinciales. Posteriormente se hizo la inscripción de candidaturas. Hicieron inscripción de candidaturas. De las dignidades nacionales inscribieron solo parlamentarios andinos, no inscribieron presidente de la República o presidenta, no inscribieron asambleístas nacionales. Y adicionalmente inscribieron, me parece, en 12 provincias las candidaturas para asambleístas provinciales. De estas candidaturas provinciales, me parece que son 6 o 8 provincias que incluso ya los candidatos fueron calificados, las listas fueron calificadas, que se encuentran en firme y que justamente estos ciudadanos han enviado ya sus comunicaciones al Consejo Electoral expresando su preocupación al escuchar de que se va a perder sus derechos, ya que se va a regresar a foja cero a hacer democracia interna, si incluso ellos ya están calificados. Entonces, esta situación ha llevado a que el Consejo Electoral le pida al Tribunal Contencioso Electoral que en las competencias del Consejo Electoral no se interfiera, es decir, en calendario, en los diferentes procesos. El contencioso electoral se mantiene en su tema, en su auto de ejecución del 8 de diciembre, en el que exige que se les dé democracia interna, pero nosotros tenemos que llevar un proceso limpio, transparente, con igualdad, con respeto a todos los ciudadanos. Si ya se calificó candidato, ¿cómo podemos borrarle esas candidaturas? ¿Dónde están los derechos de estos ciudadanos? ¿Acaso que porque no tienen los recursos para ir a organismos internacionales no tienen derechos? Tienen derechos, y esa es la obligación del Consejo Electoral, llevar un proceso igualitario para todas las organizaciones políticas, para todos los ciudadanos.
En otras palabras, consejero Cabrera, ustedes se mantienen, por ejemplo, en el caso particular de Álvaro Noboa, porque ese es el tema. Ustedes se mantienen en la decisión de no inscripción de candidatura de Álvaro Noboa. Bueno, y nosotros no hablamos en específico de un candidato, estamos hablando de la parte jurídica, legal, de toda la resolución que sacó el Tribunal Contencioso Electoral, toda este famoso auto de ejecución del 8 de diciembre. Entonces, porque no hablan solo de una candidatura, es de todas las candidaturas que se regrese a foja cero. Entonces nosotros no estamos hablando de una X candidatura, no, es de todas las candidaturas y de los derechos de todos los ciudadanos. ¿Cómo entra en esta disputa la relación de la Corte Constitucional, consejero Cabrera? A ver, la función electoral se compone por las dos instituciones, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral. En el artículo 8 del Código de la Democracia especifica claramente los conflictos de competencia que surjan entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que no sean resueltas con el acuerdo de las partes, se someten a conocimiento y resolución de la Corte Constitucional. Nos estamos apegando nosotros a la ley, no estamos cometiendo ni desacato ni infracción electoral. Hay un conflicto de competencias porque nos están afectando al calendario electoral, nos están afectando a procesos electorales, que es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, nosotros aplicando la ley, y que está claramente en el artículo 8, estamos pidiendo a la Corte Constitucional su dirimencia. Y lo que decida la Corte Constitucional, acataremos. Entonces, en ese tema estamos, y por eso es que estamos acudiendo a la Corte Constitucional, no porque se nos ocurre, sino porque se encuentra establecido en la ley. ¿Qué plazo, perdóneme consejero, antes de que venga nuestro compañero Enrique Álvarez con más inquietudes, en qué plazo tiene que responder o evacuar esta consulta a la Corte Constitucional? Bueno, no tiene un plazo definido, pero por esta situación en la que estamos viviendo, a pocos días de un proceso electoral, se va a solicitar a la Corte Constitucional que sea su pronunciamiento en el menor tiempo posible. No podemos nosotros darle plazos a la Corte Constitucional, somos respetuosos de cada una de las instituciones, pero sí vamos a solicitar de que sea en el menor tiempo posible la respuesta a este tema. Compartimos este diálogo con el licenciado Enrique Álvarez Jara. Enrique. Sí, muchas gracias. Un saludo cordial para el consejero Cabrera. Hay una percepción adversa por parte de un respetable porcentaje de la ciudadanía con respecto al accionar de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Y la pregunta más o menos se formularía de la siguiente manera: ¿por qué no se ha respetado la ley a rajatabla? ¿Y por qué se ha dado, daría la impresión de que se ha dado más bien lugar a una facultad discrecional por parte de la mayoría del Consejo Nacional Electoral en la calificación de candidaturas? Porque eso ha derivado en todo esto que se está catalogando también como un pandemonio y este entrabamiento, por decirlo de alguna manera, del proceso electoral por la disputa entre el Consejo y el Tribunal Contencioso. Consejero Cabrera. Buenos días, Enrique, gracias por su pregunta. Sí, lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral nos pone en esta difícil situación. El mismo Tribunal Contencioso modifica una sentencia de ellos. Eso no puede darse. Nosotros somos un organismo colegiado. O sea, no podemos únicamente, esto dice el Tribunal Contencioso y tenemos que obedecer ciegamente. No, nosotros también tenemos derecho a deliberar, a pensar. Como les estoy diciendo, ¿qué pasa con los derechos de los ciudadanos que ya están calificados, las candidaturas? ¿Les eliminamos? Con justa razón,
también interpondrán sus recursos, etcétera, porque recordemos que en la ley, en el Código de la Democracia, dice que una vez que están calificadas las candidaturas, ni los candidatos pueden renunciar, ni los candidatos pueden renunciar. Entonces, ¿cómo es que nosotros, de un plumazo, porque el Tribunal Contencioso Electoral ordena, tenemos que eliminar a los candidatos que ganaron en democracia interna, a los candidatos que ya están calificados? Entonces tenemos que revisar igual el calendario electoral. Vamos a suponer el hipotético caso que seguíamos la orden del Tribunal Contencioso Electoral, hacer primarias. Al hacer primarias, tienen que tener su tiempo para hacer primarias, que lo tuvieron, tienen que tener tiempo para inscripción de candidaturas y tienen tiempo para lo que es calificación de candidaturas. Va a haber cantidad de objeciones a las candidaturas en las provincias, impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral, apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral, no solo de los candidatos, de las organizaciones políticas, perdón, no solo de las organizaciones políticas, sino también de los ciudadanos cuyas calificaciones de candidaturas ya están en firme. Y no se va a alcanzar a hacer el proceso en la fecha determinada, porque viene un proceso largo. En el mismo contencioso electoral se han demorado un promedio de 15 días en admitir los recursos, no en procesar, en admitir los recursos. Entonces es un tiempo largo que no nos va a permitir, y ahí sí, el Tribunal Contencioso Electoral dirá, no sé, eso es problema del Consejo Electoral. Nosotros tenemos que prever todas estas situaciones, y por eso le hemos dicho al Tribunal Contencioso Electoral que debe ir el proceso como se hizo en las otras dos organizaciones políticas que el Tribunal Contencioso les devolvió la vida jurídica. Se siguió el proceso normal como estaba. Entonces nosotros igual decimos, ellos tuvieron tiempo, hicieron democracia interna, inscripción de candidaturas, calificación en las que candidaturas o las listas que no estaban calificadas, continuar el proceso. Pero el Tribunal Contencioso dice no, la medida de reparación es integral y va desde el tema de democracia interna. ¿Y qué pasa con los derechos de los ciudadanos que ya están calificadas sus candidaturas, que hicieron democracia interna? Las organizaciones políticas que sí hicieron los procesos en el tiempo establecido. Entonces tenemos que reclamar nuestras competencias. No es cuestión solo de, el contencioso ordenó esto y nosotros ciegamente obedecer, ¿no? Somos un organismo colegiado, deliberante, y que tenemos que, obviamente, cuidar los procesos y los derechos de todas las organizaciones políticas y de todos los ciudadanos de manera igualitaria. El estado de excepción decretado por 30 días a partir del día de ayer por parte del presidente de la República, ¿altera de alguna manera el calendario electoral? ¿Han considerado ustedes un potencial agravamiento de las condiciones sanitarias en el mundo y por ende en el Ecuador, que podrían también estar incidiendo o afectando la realización del proceso electoral para febrero del 2021, consejero? Bueno, es preocupante esta situación de la pandemia. Estamos en un proceso electoral sui generis, con problemas financieros del país, con problemas de pandemia, con problemas de estos del tipo del Tribunal Contencioso Electoral, pero bueno, seguimos el proceso de acuerdo al calendario. Hasta ahora no se ha hablado en ningún momento de modificación al calendario establecido. Sí, nos tiene preocupada. Hemos tenido ya reuniones con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, igual la Organización Panamericana de la Salud. Hoy mismo tengo entendido que la señora presidenta tiene una reunión con el señor ministro de Salud y con el COE nacional, porque todo el tema de bioseguridad venimos consultando y siendo acompañados por organismos especializados en este tema. Recordemos que el Consejo Electoral no es experto en temas de salud, pero tenemos que preocuparnos de la salud de los ecuatorianos y por esa razón hemos venido trabajando con estas instituciones y como le vuelvo a indicar, hoy la señora presidenta estará en una reunión con el señor ministro de Salud y el COE nacional. No se ha
todavía no hemos tenido una conversación de los consejeros sobre modificar fechas. Sin embargo, los departamentos jurídicos se les ha pedido que empiecen a ver un plan B en un caso de emergencia. Finalmente, de mi parte, consejero Cabrera, yo le formulaba esta inquietud hace algunos días atrás a la doctora Silka Sánchez. Claro, ella es parte interesada. Usted, como miembro del Consejo Nacional Electoral, ¿qué piensa? ¿Hay base legal o no la existe como para el enjuiciamiento o la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral? Bueno, nosotros no hemos cometido ninguna infracción electoral. Nosotros no hemos caído en desacato. Hemos estado cumpliendo con los temas de las sentencias que saca el Tribunal Contencioso Electoral, pero también tenemos que cuidar el proceso electoral. Entonces, no hemos cometido infracción, no hemos cometido desacato y no entendería qué razón exista para ser destituidos. Entonces, no hemos cometido ninguna infracción electoral. Muchas gracias de mi parte, consejero. Consejero, continuamos en el diálogo. Dos preguntitas más. Sí, impresión de papeletas en los temas en que no están en discusión candidaturas. ¿Se está desarrollando, se está realizando? ¿Ustedes mandaron ya a imprimir esas papeletas o todavía no? Las papeletas todavía no, documentos electorales se ha avanzado, pero papeletas no, porque el Tribunal Contencioso Electoral está pidiendo una reparación integral en todas las dignidades para esta organización política. En todas las dignidades. Ah, ya. Entonces no podemos imprimir. Aprovecho, uniendo esta circunstancia a la malhadada situación que se dio ayer con el asesinato del candidato a la Asamblea Nacional por la provincia de Los Ríos con el partido Avanza, listas 8, Patricio El Cholo Mendoza. Al no estar establecida todavía la impresión, ¿tiene la posibilidad de este partido político de hacer modificación de esa candidatura o no? Al estar la calificada la lista, no hay ningún tema en que se pueda reemplazar. Primero, permítame expresar mi sentido pésame a los familiares del señor Mendoza, deplorar estos hechos de violencia que está viviendo el país, es lamentable. Regresando al tema, no está previsto. Tuvimos ya un caso similar en el proceso de seccionales en el 2019, que un candidato alcalde falleció de muerte natural, pero no podía ser reemplazado. Incluso ganó las elecciones, pero tuvo que asumir su suplente. Entonces, no se encuentra establecido en la ley los reemplazos una vez que están calificadas las candidaturas y en firme. Por eso es que ni siquiera los candidatos pueden renunciar y decir, no, ya no quiero. Una vez que está la calificación en firme, no pueden ni renunciar. Por eso es la preocupación de nosotros ante esta situación que pide el Tribunal Contencioso Electoral, la reparación esta de integral, y que regresemos a foja cero, mientras tanto que los ciudadanos que ya están calificados perderían todos sus derechos. Es esa la situación que se da. La última, esta sí. 4 consejeros del Nacional Electoral, usted incluido, han recusado al juez electoral a Torres. ¿Qué esperan con esta posición? Y disculpe el símil, ¿esperan de pronto que muerto el perro se acabe la rabia? No, es así. A ver, el señor Ángel Torres ha salido sorteada la causa que ha interpuesto la organización política en contra de los 4 consejeros, y ha salido sorteada coincidencialmente donde el doctor Ángel Torres, el mismo que ha hecho ya declaraciones públicas y es de conocimiento, expresando cuál va a ser su posición.
Entonces nosotros hemos presentado esta recusación argumentando los causales 4 y 6 del artículo 256 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral. El 4 dice haber conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila, y el 6, haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento. Entonces el señor ha conocido ya sobre este tema, también se ha pronunciado y públicamente. Entonces por esa razón nosotros hemos pedido la recusación del juez por esta situación. Espero que ahora se decida. Hay un tema muy ágil en esto, en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordemos que los otros procesos se demoran en admitir entre un promedio de 15 días. Hoy estas causas están resolviendo en 24 horas, que me alegro que existe esta agilidad en el contencioso electoral de admitir en 24 horas. Pero nosotros esperaremos la resolución al pedido de recusación al juez por las causas antes indicadas. Esperemos que la Corte Constitucional también resuelva rápidamente sobre el nivel de competencia y no sea tráiler a diésel subiendo montaña, mi querido consejero Cabrera. Muchísimas gracias por su presencia aquí a través de Radio Sucre. Gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Un buen día.